Ahí está, más grandecita. Ya, chiquillos, entonces hoy les voy a explicar lo que es el ciclo celular. En general, el ciclo celular es el proceso mediante el cual las células se van a duplicar, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque en el caso de seres humanos y seres vivos, ¿cierto? Va a permitir el crecimiento, la cicatrización y la regeneración de las células, ¿ya? Esto ocurre en todas las células de nuestro cuerpo que son somáticas, ¿ya? Es decir, solo las células germinales, que son óvulo y espermatozoide, se duplican de otra forma, ¿ya? Que es la meiosis. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, las células somáticas, se van a duplicar mediante el proceso de mitosis. Ahora, al ciclo completo se le llama ciclo celular y consta de dos grandes fases. Primero tenemos un proceso que ocupa la mayor parte del tiempo y que es el más complejo, que se le denomina interfase, ¿ya? Que es la preparación de la célula para posteriormente dividirse en el proceso que se llama mitosis. La mitosis, entonces, es la división del núcleo en dos iguales y finalmente termina con la citocinesis o citodiéresis, perdón, que es la división del citoplasma, lo que genera, ¿cierto?, que a partir de una célula obtengamos dos células idénticas a la original. ¿Ya? Ese es el proceso en general. Ahora, hay algunos conceptos que necesitamos saber para poder ir viendo cómo se va a duplicar nuestro núcleo, ¿ya? Primero tenemos, ¿cierto?, que en una célula, hay dos tipos de célula. Le vamos a llamar célula diploide y célula haploide, ¿ya? La célula diploide, que es las células que tenemos en todo nuestro cuerpo, están de esa forma porque tenemos dos juegos o dos pares de cromosomas, ¿ya? Recuerden que la célula diploide va a tener el aporte de los cromosomas del padre y de la madre, ¿ya? Por eso que tenemos dos juegos de cromosomas y vamos a tener dos cromosomas homólogos, es decir, que determinan las mismas características genéticas. Entonces, cuando hablemos de célula diploide, vamos a hablar de una célula 2N. ¿Por qué 2N? Porque N nos va a representar el número de cromosomas. Quiere decir que 2N son dos juegos de cromosomas o dos pares de cromosomas, como se observa aquí, ¿cierto? Ven que tenemos dos cromosomas azules y dos celestes, es decir, tenemos 4 cromosomas en total, pero en realidad son dos pares, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una célula diploide con dos Ns, es decir, dos juegos de cromosomas. Y luego la célula haploide, que es la célula que tiene un solo juego de cromosomas, ¿ya? Y que son los dos distintos, ¿ya? No presenta cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una célula haploide, es decir, con un solo juego de cromosomas, y los dos cromosomas son distintos, vamos a tener que los simbolizamos con la letra N, es decir, un solo juego de cromosomas, ¿ya? Eso para poder explicar luego cómo ocurre la mitosis, ¿ya? Entonces, este 2N tiene en total 4 cromosomas, que son dos pares. Y cuando hablamos de N, perdón, que corrí la diapo, ahí. Cuando hablo de N, hablo de dos cromosomas y que son cromosomas, ¿cierto?, distintos, ¿ya? Eso es para... Ahora, yo les contaba, ¿cierto?, que el ciclo celular tiene dos grandes etapas, que es primero la interfase, y luego viene la división celular o mitosis, ¿ya? En la interfase vamos a tener tres etapas importantes, G1, S y G2, ¿ya? Y luego vamos a tener que viene el proceso de división celular o mitosis. Mitosis en el caso de las células somáticas, es decir, las células de todo el cuerpo, y meiosis en el caso de las células sexuales, ovocito y espermatozoide, ¿ya? Hoy día solo vamos a ver mitosis.
Y finalmente, después de la mitosis, recuerden que la mitosis es la división del núcleo, nos vamos a encontrar con el proceso que se llama citodiéresis o citocinesis, que es cuando ya formamos los dos núcleos y separamos el citoplasma alrededor de la célula para formar dos células idénticas. Recuerden que la finalidad de este proceso es que a partir de una célula generemos dos idénticas, ¿ya? Seguimos entonces y vamos a explicar lo que es la interfase. La interfase es la preparación para la división de la célula, ¿ya? Y vamos a tener estas tres etapas, G1, S y G2. ¿Qué ocurre principalmente en G1? La célula va a aumentar su tamaño, va a aumentar su actividad metabólica, y existen unas células especiales que se salen del proceso G1, que no van a entrar al ciclo de división celular, y que van a pasar un proceso que se llama G0, que es donde algunas células, no todas, se especializan o se diferencian. Esto ocurre para las células que son mucho más específicas, que por ejemplo son las células musculares y las neuronales. Que se salgan del ciclo y que se diferencien no quiere decir que después no puedan iniciar el proceso y que no se puedan dividir. ¿Ya? Es mentira cuando dicen que las neuronas no se pueden seguir multiplicando. Es posible, ¿ya? Entonces, en el proceso de G1, si la célula decide entrar al proceso y no se diferencia una célula normal, va a aumentar su tamaño, va a incrementar su actividad metabólica y eso ocurre en la G1. Principalmente aumenta de tamaño, se multiplica, ¿ya? En la fase S es muy importante que el hito principal de esta etapa es que se duplica el material genético, ¿ya? El material genético se duplica, ¿ya? Eso es lo más importante de la etapa S. Y finalmente en la etapa G2, los cromos, aquí teníamos principalmente en S cromatina, ¿ya? Pero en G2 se empiezan a formar los cromosomas. ¿Por qué se forman cromosomas? Porque es la mejor forma de hacer la repartición después cuando yo tengo las dos células, ¿ya? Se duplican los centriolos. Los centriolos son un organelo celular que se encarga de formar el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Es parte del citoesqueleto. El citoesqueleto en la célula se encarga de mover, es como los andamios de la célula. Nosotros no vemos cómo se mueven los organelos, pero los centriolos y el uso mitótico es quien ayuda a moverse. Entonces, el centriolo es fundamental en el ciclo celular porque va a formar el uso mitótico. El uso mitótico son las redes, los hilitos que van a anclarse a los cromosomas y van a permitir su movimiento. También se sintetizan todas las proteínas necesarias, inclusive aquellas que dan origen al uso mitótico. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que las proteínas es como la decodificación del ADN. Entonces las proteínas dan las indicaciones de todo lo que se tiene que hacer en la célula. ¿Ya? Entonces vimos G1, S, luego viene G2. Y ahora nos vamos a la mitosis. La mitosis es la división del núcleo. ¿Cuál es el objetivo? Formar dos células idénticas, ¿ya? Y la mitosis tiene 4 etapas que ustedes tienen que aprenderse. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? La primera etapa, profase, se van a terminar de condensar mis cromosomas, se van a empaquetar bien empaquetaditos, van a quedar listos, y la membrana que cubre la carioteca, que es el núcleo, ¿cierto? La membrana que cubre el núcleo, va a comenzar a desaparecer. También vamos a tener que los centriolos se van a duplicar, ¿ya? Porque acá yo tengo los centriolos, pero recuerden que yo tengo que llegar a formar dos células a partir de una, ¿ya? Entonces, eso ocurre en la profase. Se comienzan a condensar, se terminan de condensar los cromosomas o formar los cromosomas, desaparece la envoltura nuclear y se duplican los centriolos, ¿ya? Una vez ocurrido eso, este proceso es muy rápido, entonces esas etapas parece que fueran eternas, pero en realidad pasan así muy rápido. Luego de la profase viene la metafase.
¿cómo van a identificar ustedes la metafase? Porque los cromosomas van a estar así, ordenaditos como en una filita, ¿ya? Entonces lo que ocurre en metafase es que los cromosomas se ordenan al centro de la célula como en una fila, y las fibras que empiezan a salir de los centriolos, estas fibras son el uso mitótico y se empiezan a anclar en el centrómero de estos cromosomas, ¿ya? Entonces, se forman las fibras del uso mitótico y se empieza a anclar aquí a los cromosomas. Así que eso es lo que ocurre en la metafase. Si ustedes les ponen una imagen, generalmente tienen que observar que están así, ordenaditos en una fila. Luego viene la etapa de anafase, ¿ya? En la anafase, las cromátidas hermanas del cromosoma se empiezan a separar, ¿ya? Recuerden que el uso mitótico como que se ancló al centrómero y va a empezar a separar mis cromosomas homólogos y los va a empezar a arrastrar hacia los polos. Los toma aquí y empieza a arrastrarlos estos para acá y los otros hacia el otro lado. Eso es lo que siempre ustedes van a observar en la anafase, la separación de los cromosomas en sus cromátidas hermanas, ¿ya? Y luego viene la telofase, que es donde los cromosomas ya van a estar más hacia los polos, ¿ya? Y además, en esta etapa de telofase, se vuelve a formar la carioteca o la membrana nuclear, ¿ya? Y también, aquí tenemos una especie de núcleo, como un nucleolo, ¿ya? Entonces se empieza a formar esto, tenemos los cromosomas, y lo único que nos faltaría aquí sería separar el citoplasma de la célula para formar las dos nuevas células. Y ese es el proceso de citocinesis o citodiéresis, donde tenemos, ¿cierto?, que ya se formaron, ¿ya? Y el mismo uso mitótico va a formar aquí una especie de anillo contráctil que va como a estrangular la célula y va a separarla en dos, ¿ya? Y aquí los cromosomas ya van a estar descondensados, vamos a tener cromatina. Entonces, esa es la última etapa de la mitosis, citocinesis, división del citoplasma, ¿ya? En la célula vegetal este proceso es distinto. Todo lo demás es igual, pero este proceso es distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de las células vegetales vamos a tener unas vesículas que se les llama fragmoplasto. Y esto nos va a ayudar a formar, ¿cierto?, una placa celular que va a dar origen, ¿cierto?, a las dos células. Por lo tanto, este fragmoplasto va a participar de la citocinesis o citodiéresis en la célula vegetal. Y esta es la única diferencia que podemos encontrar en el ciclo celular de células vegetales como animales, ¿ya? Entonces, tenemos aquí las distintas etapas. En algunos libros o en alguna bibliografía aparecen las etapas como, por ejemplo, profase temprana, profase tardía. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ocurre al inicio de la profase y al final de la profase. ¿Qué tenemos acá? Esta es profase. ¿Por qué? Porque se están terminando de hacer los cromosomas y mi membrana nuclear o carioteca se está desintegrando. Podemos observar que tenemos también los centriolos. Y acá ya está desintegrada mi carioteca al final de la profase. Y luego de la profase, viene la metafase. Y en la metafase, mis cromosomas están ordenaditos en una fila. ¿Ya? Esa es la principal característica de la metafase. Y el uso mitótico, ¿cierto? Ya estaba formado y está anclado aquí al centrómero de los cromosomas. ¿Qué pasa en anafase? En anafase son separadas las cromátidas hermanas y son arrastradas a los polos. Y finalmente en telofase ya vamos a tener
que se descondensaron mis cromosomas, tengo cromatina, se formó mi membrana nuclear nuevamente y tenemos casi listas nuestras dos células, cada una con sus centriolos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. Y la última etapa, ¿cierto? Que es la citodiéresis, que es cuando finalmente se divide el citoplasma para dar origen a las dos células iguales. Aquí es otra visualización, ¿ven? La interfase es cuando la célula crece, todavía no están formados los cromosomas, se está preparando la célula para dividirse. Luego tengo la profase, que es donde se están empezando a formar mis cromosomas. Fíjense que después de un tiempo ya están formaditos, también desaparece mi carioteca. ¿Ya? Después viene la metafase, donde la envoltura nuclear ya no está, y se anclaron, ¿cierto? Los... perdón, se me olvidó el nombre el centrómero del cromosoma, se ancla al uso mitótico. Y finalmente, metafase, los podemos ver a todos nuestros cromosomas, perdón, cambié la imagen, ahí, alineaditos en filita en el plano ecuatorial. Luego viene la anafase, donde mis cromosomas empiezan a separarse, se separan las cromátidas hermanas, y finalmente en telofase se lo vuelve a organizar nuestra membrana nuclear o carioteca, y ya empiezan a desaparecer los cromosomas. Y terminamos eso con la citodiéresis. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Primero, la importancia vital es que a partir de la célula, la primera célula, la célula madre, se producen dos células hijas idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Si la célula madre es diploide, las hijas también van a ser diploides, ¿ya? La aplicación de esta división va a depender del tipo de organismo. Por ejemplo, los organismos que son unicelulares, por ejemplo, algún tipo de bacteria, algún protozoo, algún hongo, el proceso de mitosis va a significar la reproducción, ¿ya? En el caso de una célula que tiene muchas, o sea, de un organismo que tiene muchas células, pero que es asexuado, es decir, no tiene sexo, también va a significar que va a ser la forma en que esa célula se reproduce y también le va a permitir crecer, ¿ya? Ahora, en el caso de una célula eucarionte, pluricelular y que sí tiene sexo, no va a significar reproducción, sino que solo nos va a intervenir en el crecimiento y la renovación de células, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proceso de reproducción sexual está llevado a cabo por otro tipo de mecanismo donde se tienen que fusionar, ¿cierto?, la célula sexual masculina con la femenina, que sería espermatozoide y ovocito, y formar una nueva célula, ¿ya? Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, que somos organismos eucariontes, pluricelulares sexuados, nos aporta con crecimiento y renovación celular, ¿ya? ¿Qué es importante aquí destacar? Que cuando yo les hablaba, ¿cierto?, de una célula haploide o diploide, hablábamos del número de cromosomas. Ahora, para poder ver cómo ocurren todos estos procesos, es necesario reconocer que esta simbología, cuando hablamos de N y cuando hablamos de C. Cuando hablamos de N vamos a hablar del cromosoma y cuando hablamos de C vamos a hablar de la hebra de ADN. Cuando tenemos aquí un cromosoma simple, tenemos N, que sería un cromosoma, y C, que sería material genético o una hebra de ADN, ¿ya? Cuando vemos aquí N, 2C, quiere decir esto que tengo un cromosoma doble. Y este cromosoma doble, N, tiene dos hebras de ADN. Generalmente, estas hebras son cromátidas hermanas, una proviene del padre y otra de la madre, y cada una de ellas codifica para la misma información.
son cromátidas hermanas. Luego tenemos, por ejemplo, si tenemos dos cromosomas simples, vamos a tener 2N, es decir, 2 cromosomas, y 2C, 2 hebras de ADN, ¿ya? Y si tenemos 2 cromosomas dobles, ¿cuántos cromosomas tenemos aquí? Seguimos teniendo 2, pero lo que va a variar son las hebras de ADN, que ahora vamos a tener 4. Y el número de hebras de ADN coincide con el número de cromátidas hermanas, ¿ya? ¿Para qué es importante saber esto? Para poder visualizar cómo va variando la cantidad de ADN en todo mi ciclo celular. Ahí, perdón. Acá vamos a tener la cantidad de ADN y acá vamos a tener las distintas etapas del ciclo celular. Comenzamos con la interfase, que se compone de la etapa G1, S y G2, y luego viene la mitosis, ¿ya? Ahora, esta célula, si se quiere seguir dividiendo, puede volver a entrar a la etapa G1, por eso que es un ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué observamos acá? Que tenemos 4C y 2C, ¿ya? Esto dependiendo de la cantidad de ADN y de los cromosomas que tengamos. Si iniciamos el proceso con una célula que tiene 2C, es decir, 2 hebras de ADN, vamos a iniciar la etapa G1, donde la célula crece. Luego en S, el material genético se duplica, es decir, ya no voy a tener 2C, sino que voy a tener 4C. Se duplica el material genético y este material genético se mantiene duplicado hasta que la célula o el núcleo se divide en dos. ¿Cuándo ocurre este proceso de que la célula se divide en dos? Al final, ¿cierto?, de la anafase, donde tenemos la migración de los cromosomas homólogos hacia los polos, y finalmente este evento termina con la citodiéresis, que es la división del núcleo, y en esta etapa ya vamos a tener 2 células. Y estas 2 células van a tener el mismo material genético que la célula progenitora, que es 2C. Entonces, partimos con una célula con 2 hebras de ADN y terminamos con 2 células con 2 hebras de ADN. ¿Por qué? Porque en la etapa S se duplicó, se mantuvo así, pero luego, ya al final de la mitosis, al final de la anafase, telofase, ya vamos a tener que ese material genético que habíamos duplicado lo dividimos en dos. ¿Por qué queremos formar 2 células con la misma cantidad de ADN? ¿Ya? Entonces luego yo les dejé esta actividad. Y esta actividad, ¿cierto? Aquí tienen que ser bien detallistas, ¿cierto? Lo pueden hacer en su cuaderno, les sacan fotitos, lo suben o lo hacen en un Word. Y esta actividad que era para hoy, les voy a dar hasta el día viernes para que puedan hacerla, ¿ya?